En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de escuela sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina. Una vez más, mis hermanos, estamos aquí muy contentos y muy felices de compartir con ustedes la palabra de Dios, la lección de escuela sabática. En esta ocasión tenemos para usted la lección número 10, lleva por nombre de la confesión a la consolación. Esta lección está basada en el capítulo 9 de Daniel. Sí, así es. En esta ocasión vamos a hablar sobre las 70 semanas y también la explicación que se quedó allí en incógnita en el capítulo pasado, en el capítulo 8. En esta ocasión, mis hermanos, Daniel nos va a llevar a un recorrido que no solamente abarca el tiempo de él, sino también en el tiempo del fin. Que de hecho, Daniel, el capítulo 8, nos lleva hasta ese punto, solamente que se queda todo en el aire. Bueno, en esta ocasión, en el capítulo 9, se ponen las bases principales para poder entender apropiadamente. Es que este estudio es un estudio muy fascinante, muy hermoso. Ojalá que tenga con usted su Biblia y su lección para que me vaya siguiendo. Recuerde que la pantalla es solamente como punto de referencia, para que usted sepa dónde vamos de cierta forma. Muy bien. Por supuesto, antes de entrar al estudio, mis hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan constantemente y también que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp, a través de los grupos de WhatsApp. Ahí estamos. Recuerde que tenemos dos grupos que son privados. En esos grupos solamente nosotros le enviamos a usted la información para que no todo el mundo ponga comentarios y se haga de repente ahí un desorden, ¿verdad?, en tanto comentario. Tenemos otro que sí está abierto, allí también hay bastantes personas ya, gracias a Dios. Ese grupo abierto lo utilizamos más bien cuando estamos al aire, cuando estamos locutando, mis hermanos, y estamos comunicando. Ahí usted puede mandar sus saludos, puede mandar sus preguntas, sus comentarios también, ¿verdad? Y también, por supuesto, sus pedidos de oración. Que de paso, hablando de eso, estaremos tratando de llegar ante todos ustedes todos los días a las 8 de la mañana, tiempo montaña, a 9, tiempo centro, ante el público a través de la estación de Radio Fe y Esperanza. Estaremos llegando, mis hermanos, con un programa de oración. Creo que todos necesitamos mucha oración, ¿verdad? Bueno, hemos dedicado una hora para tener participación, algunas reflexiones, todo en referente a la espiritualidad y, por supuesto, al punto de la oración. Cómo debemos de orar, qué debemos hacer, cómo Dios va a contestar y cómo Dios contesta también las oraciones. Bueno, todo eso vamos a estar tocando allí en ese horario. Seremos diferentes personas cada día. Un servidor estará los lunes, por ejemplo. Nuestra hermanita Fabi va a estar los jueves. Nuestra hermanita Gina estará los viernes y nuestro hermano Iván, esposo de Gina, estará los miércoles. De modo que ahí vamos mirando, mis hermanos, cómo esto va aumentando. Y gracias a todos ustedes que nos han apoyado, definitivamente, ustedes hacen la diferencia. Radio Fe y Esperanza, mis hermanos, se está levantando de una forma muy sorprendente. Ahora tenemos programación en vivo constantemente, ¿verdad? Y no todo el tiempo, pero usted puede mirar aquí los eventos que tenemos en vivo. Y por supuesto, usted puede entrar a la página de internet, mis hermanos, feyesperanza.org. Ahí tiene toda la información, ¿verdad? Para no avanzar mucho en esto solamente. Pero ya tenemos programas infantiles, programas de espiritualidad, programas de profecía. Ahora estamos hablando del santuario todos los miércoles. Un servidor a las 4 de la tarde, tiempo montaña, 5 tiempo centro. Estamos llegando con temas del santuario, igual que los lunes también, ¿verdad? A través de YouTube, a través de la televisión. Mis hermanos, vamos a entrar al tema de hoy. Daniel 9:19 es donde encontramos el texto para memorizar o el texto clave para esta lección. Vamos a orar antes de entrar, por supuesto, a el estudio de esta semana. ¿Le parece? Ore conmigo, por favor, si le es posible. Cierre sus ojos y concentrémonos en implorar la presencia de Dios. Padre bendito, te agradecemos mucho que nos des de tu misericordia, Señor, para poder ser encontrados limpios ante ti. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que nos limpiara del pecado. Señor, ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que, al igual que las semanas pasadas, tú puedas abrir nuestra mente para poder entender el mensaje, Señor, específicamente el mensaje de salvación que tú tienes para mí, y de esa forma poder repartirlo con otras personas. Padre Santo, una vez más, gracias porque nos respondes nuestras oraciones, porque he respondido, Señor, a las oraciones que hemos pedido, intercesoras por algunas otras personas, Señor. Gracias porque tú has estado allí y hemos sentido tu presencia. Padre Santo, si alguien tiene alguna petición especial, por favor,
concédeles la respuesta de acuerdo a tu santa voluntad y por supuesto de acuerdo también a nuestra fe. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos adelante. Daniel 9:19 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermosa oración, mis hermanos, y qué hermoso que todos pudiéramos orar de esa manera. Señor, por amor a ti mismo, glorifícate en nosotros, glorifícate en mí, en lo que estamos haciendo, porque somos tu pueblo y no queremos que tu nombre quede en vergüenza ante las demás naciones o ante el enemigo. Es hermoso saber eso, ¿sabe? Que podamos acercarnos a Dios de esa manera y pedirle a Él de esa manera también, de que Él se glorifique en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Recuerde que eso es una parte solamente de la súplica o la oración de Daniel. Vamos a mirar completamente la oración para que entendamos el concepto de todo esto y el contexto también, por supuesto, de lo que Daniel está hablando. Porque Daniel se está poniendo junto con el pueblo en los pecados. Recuerde una cosa, Daniel, si usted analiza la palabra de Dios, no va a encontrar ningún pecado que se le pueda decir que él lo cometió. No hay ningún pecado que podamos decir, bueno, si Daniel cometió este pecado. Por eso que en lo que es a Daniel, será comparado con Cristo de esa manera, ¿no? En la forma de no pecar. Al igual que José. Recuerda, también no hay ningún pecado que se le pueda adjudicar a José de esa manera. De modo que, mis hermanos, sin embargo, aquí Daniel se está poniendo, y vamos a mirar cómo en su oración él se pone junto con los pecadores. Él se pone como si él fuera parte del pueblo, parte del problema. Y eso es humildad, mis hermanos. Ojalá que nadie de los que estemos en la iglesia o nuestras familias nos sintamos mejor o más importantes que los demás. Eso no es de Dios, eso no proviene de Dios, mis hermanos, y no deberíamos en ningún momento sentirnos mejor que nadie más. Y no importa el rango que tengamos en la iglesia, seamos líderes o no, eso no importa. Y, ¿sabe? Como maestros de escuela sabática, como pastores, como ancianos, necesitamos sentir que tenemos esa humildad en nuestro corazón, sentir el amor de Jesús aquí en nuestro corazón y ahí vivirlo de esa manera, ¿cierto? Recuerde que muchas personas podemos presumir que somos líderes, presumir que somos alguien dentro de la iglesia, pero ¿sabe? Lejos de presumir, mis hermanos, veamos la responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia antes de presumir. Daniel aquí, él se pone junto en humildad con todos los demás. ¿Sabe? Como maestros de escuela sabática, de pronto necesitamos saber algo y entender algo, la responsabilidad que tenemos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si usted es el maestro de escuela sabática, usted debe de llevar las respuestas a la clase. Es triste que el alumno le pregunte al maestro de escuela sabática, ¿y qué significa el cuerno pequeño de Daniel 8? ¿O dónde empezó? Y que el maestro se quede patinando o le saque la vuelta, ¿no? ¿Saben? Necesitamos tener las respuestas, mis hermanos. Ahora, claro, no estoy diciendo que debamos saber todo, definitivamente no. Pero sí tener, hermanos, por lo menos darnos el tiempo de estudiar y de poner los principios apropiados para poder dar una respuesta apropiada también. En ningún momento estoy diciendo que debemos saber todo lo de la profecía, todo de la Biblia, porque eso de cierta forma es imposible, ¿no? De cierta forma. Pero, mis hermanos, deberíamos de tener bastante estudio. Como maestros necesitamos empapar nuestra mente. Específicamente, hay una guía ya que tenemos allí en la cual vamos a asentar el estudio de esta semana. Necesitamos empaparnos de esa información, necesitamos estudiar esa información y esa información presentarla en la clase, ¿verdad? Eso es muy importante, mis hermanitos. De modo que como líderes, como maestros, tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Y no es nada más decir soy un líder, soy el anciano, soy el pastor. No, hermanos, hay que tomar en cuenta la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros. Eso es muy importante. Porque recuerde, esa responsabilidad que usted tiene como maestro de escuela sabática, esa responsabilidad que usted tiene como anciano de iglesia, como pastor de iglesia, Dios va a traerlo a usted a cuentas sobre esa responsabilidad. ¿Se da cuenta por qué de pronto no es bueno andar peleando puestos en la iglesia? La responsabilidad que viene. Ahora, si Dios nos llama
Hay que aceptar, porque Dios nos ha llamado y Dios nos va a capacitar para poder funcionar dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Muy bien, entremos a la parte del domingo. En la parte del domingo lleva por título La centralidad de la palabra de Dios. Dice la primera pregunta que aparece allí. Lee Daniel 9, del 1 al 2. Daniel dice que entendió de los libros de la profecía que estaba estudiando tan cuidadosamente. ¿A qué libro o libros de la Biblia se refiere? Es la pregunta que debemos de responder. Ahora, en la que encontramos aquí en la cita bíblica dice en el versículo 1 de Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Y tenemos la respuesta, ¿verdad? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. De modo que sabemos aquí que Dios ya le había anunciado al pueblo que por 70 años estarían en cautiverio. Y entonces regresarían a construir Jerusalén. Interesante, pues la respuesta que encontramos aquí ahora es: Daniel comprendió que la profecía se estaba cumpliendo, específicamente el libro de Jeremías, los capítulos 25 y 29 de paso, si lo quiere leer y corroborar esa información. Anunciaba esta desolación de Jerusalén, pero también su cumplimiento donde el pueblo regresaría, ¿verdad? Donde harían planes ya de regresar y reconstruir una vez más a Jerusalén. Muy bien, seguimos adelante. La pregunta al pie de la página en domingo, la centralidad de la palabra de Dios. Dice la pregunta: ¿cómo nos ayuda la Biblia a entender hasta cierto punto a un mundo que en sí mismo parece no tener ningún sentido? Bueno, la respuesta personal, aquí es una respuesta muy personal, mis hermanos, dice solo la respuesta de un servidor, ¿no? Solo la palabra de Dios nos puede dar las respuestas al ver el amor de Dios en acción en la historia, en nuestro presente y al cumplirse el futuro que Dios tiene preparado para sus hijos fieles. En la palabra de Dios encontramos esa esperanza y también esa certeza, ¿verdad?, de que Dios ha hablado y se ha cumplido. Y si Dios habló y se cumplió y se está cumpliendo hoy por hoy, también mañana se cumplirá sin duda alguna, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios. La parte de lunes, entramos allí, dice el título para este día, un llamado a la gracia. Lee Daniel, la primera pregunta, Daniel 9, del 3 al 19. ¿Por qué motivo Daniel implora misericordia? Muy bien. Ahora vamos a leer estos textos bíblicos y vamos a ir dando ahí una pequeña énfasis, aunque estos primeros versículos estamos hablando de la oración de Daniel. No vamos a detenernos mucho en ellos, por cierto, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito rápido para dedicar un poco más de tiempo a las 70 semanas y en sí más al fondo del capítulo donde habla sobre el tiempo del fin. Muy bien. Dice el versículo 3 de Daniel 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Un pueblo o una persona que se aparta de los mandamientos de Dios, por supuesto, irá a ruinas, porque los mandamientos es una serie o digamos un punto, una cadena o una barrera de protección alrededor de la persona, alrededor de la familia, alrededor de la iglesia, alrededor de la ciudad, alrededor de la nación. Los 10 mandamientos. Y si es así, guardamos los mandamientos de Dios, tendremos sin duda alguna, mis hermanos, la certeza de que Dios estará protegiendo a su pueblo, ¿verdad? Y eso va a un nivel, como dijimos, no individual, familia, iglesia, o bien en la ciudad o la sociedad, ¿verdad? El versículo 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel dice: no hemos obedecido. Aunque Daniel había obedecido, Daniel cumplía todo el precepto y todo lo que Dios le había pedido, ¿no? Dice número 7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. La confusión de rostro, o sea que no saben por qué Dios aparentemente los ha abandonado, ¿no? Dice los de cerca
y los de lejos, en todas las tierras a donde tú los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo número 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Note lo que está pasando aquí, como Daniel está prácticamente dejando todo su corazón ahí enfrente de Dios, ¿verdad? Señor, hemos pecado, somos culpables, no somos dignos, ¿verdad?, de que tú ni siquiera voltees a vernos, pero Daniel está apelando a Dios, a la misericordia de Dios. Dice el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Recuerden que estaba orando a Dios, ¿no? Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Versículo 12, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, dice el versículo 13, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Interesante como Daniel aquí dice, no te hemos buscado, no hemos implorado a tu misericordia, ¿no? El versículo 14 dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora, note que aquí él está diciendo, bueno, Dios es justo. Y si Dios ha prometido de pronto o Dios ha dicho, y esto es algo importante incluso para nosotros hoy en día, si Dios ha dicho que si nos apartamos de la verdad, que nos apartamos de su santa ley, vendrán mal sobre nosotros, no esperemos mañana, después de que vino el mal sobre nosotros, al habernos apartado de la ley de Dios, y después culpar a Dios por lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿Se da cuenta? Si Él dice, anda en mis caminos y todo estará bien. Entonces el hombre, por lo regular, se va por sus propios caminos. Cuando las cosas van mal, entonces culpamos a Dios. Dios no forza a nadie a andar en sus caminos, ¿no? Sin embargo, sí hay un beneficio muy grande al estar en los caminos de Jehová. Versículo 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor, o sea, por amor a ti mismo, ¿verdad? 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué hermoso saber que Dios no nos debe nada a nosotros, ¿sabe? No importa qué tan buenos seamos o creamos que seamos, Dios no nos debe nada a nosotros, sino que Dios hace el bien para su pueblo, para aquel hijo fiel, por su misericordia. Porque aunque seamos fieles, mis hermanos, a pesar de todo eso, no podemos traer eso al Señor y decir, bueno, ahora ya me debes. Mira, guardé el sábado, ahora me tienes que cuidar, me tienes que proteger. No, Dios nos cuida por su misericordia y eso es hermoso, ¿verdad? Ahora viene el versículo de memoria. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Alabado sea el nombre de Jehová.
La pregunta que hay que responder, ¿por qué motivo Daniel implora misericordia? La respuesta para esa pregunta es pidiendo gracia de parte de Dios por el pueblo hebreo que estaba en cautiverio y por su liberación. Por su liberación, mis hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Dice ahora que leamos los últimos dos textos que ya leímos, dice lee Daniel 9, 18 y 19. ¿Qué otra razón presenta Daniel para que el Señor responda a su oración? Bueno, como ya los leímos, vamos a dar solamente la respuesta. Daniel apela a la misericordia de Dios y por la gloria del nombre de Dios mismo, ¿no? Que se invoca en su ciudad y su pueblo. O sea que para que tú seas glorificado, responde por favor. Y lo que tú ya dijiste por tu siervo el profeta, cúmplelo. Para que la gente que está a nuestro alrededor se dé cuenta y vea que tú verdaderamente eres un Dios de poder y que cumples lo que dices. Hermanos, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y eso es importante porque falta algunas cosas más por cumplirse. Y si Dios lo ha dicho que se va a cumplir, se va a cumplir. Viene la abominación desoladora, viene la imagen de la bestia, viene la marca de la bestia, viene todavía más corrupción dentro del sistema religioso, mis hermanos. De modo que eso no nos debe de espantar ni tampoco sorprender cuando todo eso llegue. Porque el pueblo de Dios conoce lo que viene porque Dios ya lo ha anunciado. Y el pueblo de Dios no está mirando a ver qué está pasando hoy y luego para buscarlo en la Biblia, dónde decía la Biblia que iba a pasar semejante cosa. Imagínense por un momento que nadie se prepare para la venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, nada más, ¿no? Y de repente o de pronto aparece Jesús en las nubes de los cielos. ¿Dónde decía la Biblia que iba a venir? ¿Y en qué momento? Entonces vamos rápido a la Biblia ahora a mirar y vamos a mirar todas las señales que decía o que anunciaba la venida de Cristo Jesús. Oh, mira, sí es cierto, aquí están las señales y todas se cumplieron, es verdad. Y ahora Jesús está aquí a la puerta. ¿Sabe qué? Demasiado tarde. Porque las señales que Dios nos ha dado para la venida de Cristo Jesús no es para que sepamos cuándo Jesús viene. Las señales son para que usted y yo nos preparemos y estemos listos cuando Jesús venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Que esas nubes, por cierto, serán ángeles de paso. Entonces, si analizamos de esa manera, mis hermanos, las señales y todo lo que miramos en la palabra de Dios, en profecía, lo que viene en la ley dominical, todo lo demás, no es para que tengamos miedo, no es para que tengamos una información y decir, mira qué lindo, nosotros tenemos la información y nadie más la tiene. No, es para que usted esté preparado y cuando se imponga la imagen de la bestia, usted no sea sorprendido y no adore a la imagen de la bestia. Cuando se imponga la marca de la bestia, que usted no sea una persona que recibió la marca de la bestia. O bien, cuando llegue la abominación desoladora, entonces usted sabrá que es tiempo de salir de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios, usted conoce la Biblia y ya Dios lo ha anunciado de esa manera. Entonces, no nos sorprenda todo lo que viene. Aunque a muchos, ¿sabe? Nos van a sorprender. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos estudiando. Por eso. No, nos va a sorprender porque no estamos estudiando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Vivir en continua oración y en continua comunión y comunicación con Cristo Jesús. Recuerde, lo hemos dicho anteriormente, usted ora, Dios le escucha. Usted estudia la palabra de Dios, usted estudia la Biblia, usted toma la palabra de Dios y se pone a estudiarla, entonces Dios le habla. Dios le va a hablar a usted si usted estudia la palabra o su santa palabra. Pero no espere que Dios le hable si usted abandona la Biblia y solamente se acuerda de la Biblia cuando va a ir a la iglesia el sábado. Y llega a la iglesia el sábado y ¿quién estudió? Nos ponemos así, ¿no? O rápido agarramos el celular, ¿no? Para que la gente piense que estamos ocupados y no nos pregunten a nosotros, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos estudiar. Mucha gente no llega a la escuela sabática, ¿sabe por qué? Porque como no estudió, no quiere decir una mentira, porque eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, para no decir una mentira, mejor, cuando me pregunten que si estudié, mejor, mira, no voy, no me presento, y así, ni me preguntan, ni tengo que dar ningún comentario, ¿verdad? Porque de repente el maestro, y hermano, ¿qué le pareció lo que miramos ahí el miércoles? El miércoles. ¿Qué estaba el miércoles? Pues quién sabe, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos estudiar. Si no vamos a la iglesia, a la escuela sabática, por temor a decir una mentira porque eso es pecado, ¿usted cree que estamos haciendo bien al no estudiar? Creo que es peor todavía, ¿no? No estudiar.
O sea, o es peor o es lo mismo. Pero ponerlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, vamos adelante. Lunes, otra pregunta que aparece ahí, dice, lee Segunda de Reyes 19 del 15 al 19. ¿En qué se asemeja la oración de Ezequías a la de Daniel 9? ¿Qué dice Mateo 5:16 sobre cómo nosotros también podemos glorificar a Dios? Dice, lloró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sannacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aquí la oración es casi parecida a la de Daniel, ¿verdad? 17 dice, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Saber esa parte. Y entonces Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ojalá que lo que estamos haciendo en nuestra vida pueda glorificar a Dios y que las personas que miren a nuestro alrededor, sea familia, sean vecinos, sea en la iglesia, sea la sociedad, sea en el trabajo, donde quiera que sea, que ellos se den cuenta que usted verdaderamente ama a Dios y que Dios está con usted y que usted glorifica a Dios con todo lo que usted hace, ¿verdad? De pronto es difícil que la gente vea a Dios en nuestra forma de ser, mis hermanos, porque de pronto no nos portamos como cristianos. Y tenemos que decir que somos cristianos para que la gente se dé cuenta que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no vivimos una vida cristiana. ¿Sabe? Un verdadero cristiano no tiene que anunciar que es cristiano. La gente se va a dar cuenta que es cristiano. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando usted está en la tienda, o en el supermercado, o en alguna parte y alguien se le dice, oye, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo notó? Oh, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de ser, hasta incluso su forma de caminar en muchos de los casos, ¿verdad? Eso más en las damas todavía, ¿verdad? Pero eso es algo hermoso, mis hermanos, cuando una persona puede ver que somos cristianos y no tenemos que anunciar que somos cristianos, ¿verdad? La respuesta para esa pregunta que encontramos allí en la parte de lunes, la segunda pregunta, dice, su oración es para que el nombre de Dios sea glorificado, hablando de la oración de este rey, ¿verdad? Su oración es para que el nombre de Dios sea glorificado en su pueblo y por la liberación de sus hijos fieles que él estaba intercediendo de esa manera. Muy bien. Entonces, seguimos todavía allí, dice, en la parte del martes. Ahora vamos a la parte del martes. El valor de la intercesión. Dice la primera pregunta que encontramos aquí. Lee Daniel 9, del 5 al 13. Y eso ya lo leímos anteriormente, recuerda. Que nos lo vamos a pasar para entrar a la parte y dedicar un poquito más de tiempo en la parte de la profecía. Dice, ¿qué importancia tiene el hecho de que Daniel siga diciendo que nosotros hemos hecho lo malo con lo que se incluye él mismo en los pecados que finalmente acarrearon esa calamidad a la nación? Y ahí, como dije ya anteriormente, ya lo leímos anteriormente, así es que vamos a pasárnoslo nada más. Recuerde que él está hablando, Señor, nosotros, la confusión en nuestros rostros, nosotros pecamos, nos hemos apartado, no hemos escuchado tu ley, nos hemos apartado de los mandatos, la ley que tú diste a tus siervos profetas, todo eso, ¿verdad? Pero él se incluye en sí mismo, ¿no? De modo que aquí la respuesta para esa pregunta, Daniel juega el papel de intercesor por el pueblo ante Dios, pero se incluye entre los pecadores o dentro de los mismos, que en su momento causaron el problema para que Dios los desechara, ¿verdad? O para que Dios permitiera la calamidad del cautiverio, ¿verdad? Bien, vamos adelante. Martes ya al pie de la página. Dice aquí, palabra de la hermana White, en Fe y Obras, página 22, dice, si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. De modo que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer o que podamos imponernos a nosotros para decir, Señor, mira, lo que yo he hecho es suficiente para poder salvarme. Absolutamente nada podemos hacer, ¿verdad? La pregunta que aparece allí que debemos de responder, ¿qué nos enseñan estas palabras de la hermana White en este caso acerca de nuestra necesidad de un intercesor en nuestro favor?
Bueno, hermanos, no hay nada bueno en nosotros mismos. Necesitamos a Cristo como intercesor entre nosotros y Dios. Solamente Cristo Jesús, que vino a pagar el precio, es el único por el cual podemos tener la salvación. Bien, miércoles, la obra del Mesías. Y aquí entramos ya, ahora sí, a lo que es la parte de la profecía, donde vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Dice la pregunta que aparece ahí en el miércoles. Lee Daniel 9, 21 al 27. ¿Qué obra había de hacerse dentro del periodo de las 70 semanas? ¿Y por qué solo Jesús puede lograrlo? Bien, vamos a leer y vamos a ir dando una explicación apropiada en cada uno de los versículos. ¿Sí? Dice el 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice el versículo 27, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora aquí el ángel se dispone a dar la interpretación a la visión. Y aquí se pone muy bueno el asunto, porque ahora aquí tenemos que entender y comprender lo que fue la visión y ahora su interpretación. ¿Okay? Vamos adelante. Dice el 24, y aquí empieza lo bueno. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Bueno, antes de seguir adelante, porque esto lo vamos a desglosar bien detallado más adelantito, pero veamos, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Determinadas es cortadas. Y podemos hacer algo similar. Mire, usted tome una hoja de papel regular, córtela, corte un cuarto de la hoja. Solamente por ejemplo, nada más. El cuarto, lo que separamos de la hoja, tenemos el pedazo más grande y tenemos el pedazo más pequeño. El pedazo más pequeño es parte de, ¿sí me entiende? Es lo mismo, solamente que lo hemos separado con un propósito especial. Y digamos que en la parte pequeña vamos a escribir un mensaje especial, una clave especial para poder mirar todo el mensaje grande que hemos puesto acá. ¿Okay? Hemos puesto un mensaje grande en la parte grande. En la parte pequeñita que acabamos de cortar hay un mensaje especial. ¿Ok? Ahora, va a mandar el mensaje grande a una persona específica. Lo va a leer, pero no lo va a entender porque no tiene la clave. Porque en la parte pequeñita está la clave. Ahora, una vez que la persona leyó el mensaje, no lo puede entender. Pero entonces llega el papel pequeño con la clave. Ahora entiendo. ¿Se da cuenta? Porque ahora tiene todo completo. O digamos como un rompecabezas. Si le quitamos una parte del rompecabezas, no va a quedar completo el rompecabezas y no se va a poder entender claramente. Bueno, las 70 semanas es algo parecido y ahora le explico por qué. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estaban determinados específicamente para el pueblo de Daniel. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que de toda esta profecía larga, ¿y de cuál profecía estamos hablando? Daniel 8:14, los 2300 tardes y mañanas. De esa profecía grande y larga, una parte la hemos puesto exclusivamente para los judíos, para el pueblo judío, para el pueblo de Daniel. Ahora, esa pequeña parte es parte de, pero esto va exclusivamente para ustedes. O sea que hay un mensaje especial para ustedes dentro de esta pequeña profecía de las 70 semanas. Para tu pueblo, para tu santa ciudad. Hay que entenderlo y necesitamos comprenderlo. Ahora, ¿qué sucede con el pueblo judío? La mayoría rechazó a Cristo Jesús. No todos, pero la mayoría. La mayoría de los sacerdotes, por ejemplo, el sumo sacerdote, no lo aceptó. Y persiguieron a Jesús para matarlo. De hecho, lo mandaron a matar. De modo que, aunque muchos no entendieron la profecía, algunos sí la entendieron y vivieron el mensaje y esperaron a Jesús que Él llegara apropiadamente, según mencionaba esto y lo que vamos a mirar a continuación precisamente. Ahora dice, para terminar la prevaricación. ¿Y qué es terminar la prevaricación? La prevaricación es la corrupción. Y también, aunque la lección menciona algo un poquito diferente, que es algo parecido. Yo le pongo a corrupción y ahí encerramos todo.
En realidad, se ve la lección, dice que esta palabra de prevaricación es que alguien que se revela en contra de alguien superior, alguien más grande. Es lo mismo. La prevaricación es la corrupción que ha llegado ante la nación, ante el pueblo, en contra de Dios. Corrupción evangélica, corrupción doctrinal, corrupción bíblica, corrupción espiritual, como le quiera llamar. Todo esa corrupción va obviamente en contra de Dios, en todo sentido de la palabra. De modo que dice, para terminar la prevaricación, o sea, en las 70 semanas se tiene que terminar esa corrupción. ¿Pero acaso se terminó la corrupción? Si hoy en día todavía tenemos corrupción, ¿no? Interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar de qué trata todo esto todavía, ¿sí? Dice, y poner fin al pecado. ¿Cómo? O sea, termina la corrupción y se le pone fin al pecado. En otras palabras, la gente que sí acepte las 70 semanas y que viva las 70 semanas, ellos entenderán que para ellos terminó la corrupción. Porque en esa gente que vive un mensaje apropiado, limpio y correcto, no hay corrupción. José de Arimatea, los 12 apóstoles, Nicodemo, en algunos sacerdotes, por cierto, también. Entonces, ellos entendieron que al venir el Mesías, todo esto iba a terminar. Poner fin al pecado. ¿Y cómo le pone fin al pecado? Muriendo en la cruz. Allí vence a Satanás, allí vence al enemigo y allí él gana la victoria sobre el pecado. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no importa cuántos corderos hubiera traído el pueblo de Dios anteriormente, de nada hubiese servido. Porque en el cordero no estaba la vida eterna. El cordero simbolizaba a Jesús que iba a venir más adelante a morir. Pero si Jesús no hubiese muerto más adelante, a la de 31, nada de esos sacrificios hubieran valido la pena, hubieran servido para nada, en lo más mínimo. Entonces, al final de las 70 semanas, allí se está anunciando que se pondría fin a la corrupción y se le pondría fin al pecado también. Sigue diciendo, y expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. ¿Quién es el rey de la iniquidad? ¿Quién es el príncipe de la iniquidad? El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Jesús allí terminaría y allí le arrebataría al enemigo, a la iniquidad, le pondría fin a todo eso. Pero todavía hay iniquidad. Bueno, allí Jesús tuvo la victoria. El tiempo ha transcurrido todavía, pero Satanás sabe que le queda poco tiempo. Allí terminé con la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable es la salvación eterna, es Cristo Jesús. La justicia que dura para siempre. La salvación. Y la justicia a favor nuestro. ¿Quién es el único justo? Cristo Jesús. Y ahí viene Cristo Jesús de esa manera, ¿verdad? Y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía, mis hermanos, si se queda todo abierto, hay un problema muy fuerte. Recuerde que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos proféticos. Ya lo mencionamos anteriormente. Y la ley de Dios. De modo que Jesús al venir, dice cuando yo venga, recuerda, esto está anunciado 538 antes de Jesús. O sea, antes de que llegara todo a cumplirse, obviamente, esta parte. Si Jesús no hubiese venido a morir por nosotros, todo esto hubiera quedado a un lado. Pero dice Jesús, yo he venido a sellar la visión y la profecía. De modo, cuando Jesús viene y muere, ahora vemos que esta profecía tiene sentido y vive. Vive en el sentido de que es verdadera. Porque, una vez más, la boca de Jehová lo ha hablado, ¿verdad? De esa forma, podemos entender que al venir Jesús y morir, estaba sellando la visión y mirando que la profecía se cumpliera. Y si Jesús sella esta visión de las 70 semanas, mis hermanos, porque anunciaba la venida de Cristo Jesús, entonces quiere decir que recuerde que esta profecía que es parte de una más grande, entonces esa grande también tiene sentido, ¿verdad? Y en su momento dado también tendríamos que vivirla en la historia del tiempo, en la historia del mundo. Ahora, esta profecía pequeñita, que es parte de la grande, tiene mejor sentido. Y si se cumplió la pequeña, las 70 semanas, la otra también tiene que cumplirse. Yo lo pongo de esta manera, mis hermanos. Y tengo una gráfica aquí que lo voy a mostrar más adelantito, ¿no? Pero lo pongo de esta manera, mire. El cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Recuerda? Bueno, ¿sabe? Jesús murió en el año 31. Hay un récord de historia. ¿Ok? Hay un archivo de historia donde historiadores mencionaron ese evento que sucedió. Eso está marcado y plasmado en la historia. ¿Ok? Ahora, eso fue en el año 31. Y eso es muy importante por lo que vamos a mirar a continuación.
De hecho, bueno, vamos a leerlo y ahorita regresamos a esa parte, ¿sí? No se me pierda el hilo, por favor. Sea la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Algo que quiero que notes esto. Ungir al santo. ¿Quién es el santo? Es Cristo Jesús. Yo sé, la lección menciona que el santo de los santos es el santuario celestial allá en el cielo, porque cuando Jesús muere aquí en la tierra en el año 31, Él empieza su ministerio en el cielo y de esa forma lo unge. Bueno, yo diría todavía que el ungimiento de Jesús que ocurrió aquí en la tierra fue en su bautismo, cuando Él se bautizó. Se puede acoplar para el santuario celestial, no hay ningún problema tampoco con esa interpretación. De hecho, no altera en lo más mínimo el mensaje, ni tampoco la importancia de este cumplimiento. Ungir al santo de los santos, pero la palabra de Dios pone al santo como hablando de Jesús. El santuario no es Dios, para ponerlo con para decir que el santuario, en grande como si fuera Dios. Recuerde que la palabra o la letra mayúscula, siempre que hablamos de Dios o que nos referimos a Dios, va con mayúscula. Por ejemplo, creador. Si estoy hablando, Jehová es mi creador. Jehová a mayúscula, porque es Jehová. Creador, porque estoy hablando de Jehová, el creador. La C es mayúscula. Cuando me refiero a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero es Cristo Jesús. Cordero va con mayúscula porque estamos hablando de Cristo Jesús. Toda la palabra que se refiera a Dios va con mayúscula, incluyendo Él, por ejemplo. Hablando de Dios, Dios es el único que nos puede salvar, porque solo Él tiene la potestad y la fuerza de hacerlo. Solo Él está hablando de Dios, va con mayúscula de esa forma. ¿Está bien? Entonces aquí, la palabra de Dios, creo que los eruditos han quedado claros de que el santo de los santos es Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, ¿no? Aunque de pronto en la lección menciona algo un poquito diferente, no altera en ningún momento el mensaje. Pero sí, en mi forma de interpretar, yo diría que cuando se ungió al santo de los santos, es cuando Jesús se bautizó, que ahí empieza su ministerio para traer todos sus discípulos, ¿verdad? Y entonces levantar el cristianismo. Cristianos porque seguimos a Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, entonces leímos una vez más el 24, ahora sin ponerle interpretación. 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación o la corrupción y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a Cristo Jesús. ¿Okay? Porque recuerde que estamos hablando aquí de lo que sucedería primero aquí en la tierra. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ok, aquí tenemos una clave muy importante. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, cuando se dé la orden, ¿para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos aquí dos puntos, dos cortes en la profecía. Habrá, como dice aquí, habrá 7 semanas. O sea, 70 años. ¿Okay? ¿Cuándo empieza la profecía? 457 antes de Cristo. Y ahorita vamos a mirar todavía esta parte un poquito más para que lo entienda mejor. Entonces, primero hay 70 años o 7 semanas. Entonces, vamos 457 hasta el año 408. Es donde se termina de edificar con su jerarquía Jerusalén. El templo, los muros, la ciudad y todo lo que tenía que ver. Toda su jerarquía. La jerarquía hablando del sistema religioso y también el sistema político autónomo, obviamente, dentro de Jerusalén. ¿Sí? Así es que eso es interesante, ¿no? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿la orden de quién? Sabemos ya que fue la orden del rey Artajerjes. Y ahora aquí, esto cobra vida, mis hermanos, para que entendamos que ahora tenemos que ir a entender los libros de Esdras y de Nehemías. ¿Recuerda todo ese problema para construir Jerusalén? Aquí empieza. Y note por qué hay ese problema. Está profetizado aquí mismo. Y de hecho, cuando leímos o estudiamos Nehemías y Esdras, nos dimos cuenta, porque leímos esta parte también, recuerda. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea,
7 y 62 nos lleva a 69 semanas. Nos queda una semana más todavía. Recuérdenlo ahí porque eso es muy importante. ¿Ok? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí usted puede entrar a Esdras y puede analizar y mirar cómo estaba en aquel entonces todo ese problema bien fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento se da esta orden? Bueno, esta orden, hermanos, es la orden del rey Artajerjes. Eso usted lo encuentra en Esdras 7:25. En Esdras 7:25 usted analiza, y el 26 también, por cierto, usted analiza esa parte, ahí está la orden del rey Artajerjes para edificar a Jerusalén. ¿Y por qué no el de Ciro o el de Darío? Bueno, mis hermanos, le voy a explicar por qué. Eso se dieron, obviamente, en tiempos aparte. ¿Y por qué no tiene sentido eso? Ahora le voy a explicar esta parte. Las 70 semanas se vienen a cumplir en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Empieza 457 a.C. Jesús y termina en el año 34. Pero a la mitad de la semana, dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a mirar, se le va a quitar la vida al Mesías. Bueno, de hecho vamos a mirarlo, creo que es el versículo que sigue. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Jesús murió no por sí, sino por nosotros, ¿recuerda? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora fíjese lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es la otra semana, al fin de la última semana, al confirmar el pacto con muchos es el pacto de salvación. Y el pacto de salvación es el evangelio que hay que llevarse a todo el mundo. Ahora Jesús lo lleva, se lo quita a los judíos y se lo da a los gentiles. Eso es cuando muere Esteban. Ahí termina el tiempo de gracia para el pueblo judío. No de forma individual, sino como nación para llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora el evangelio se va para todo el mundo y todo el mundo debe de predicar. ¿Okay? Eso se refiere a esta parte. Entonces, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es al fin de la semana. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué sacrificio? El sacrificio del cordero, que era para el perdón de los pecados. De modo que, si a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio, obviamente a la mitad de la semana, recuerde que estamos hablando de 7 años. ¿Okay? En medio de esos 7 años, Jesús tenía que ser crucificado. ¿En qué año fue? Año 31. Y al Jesús morir, usted sabe que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿verdad? Un velo de 4 pulgadas, mis hermanos, de grueso, no era fácil de romperse o de rasgarse de esa manera. Jesús, al morir, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio. A la mitad de la semana, entre medio de esos 7 años. Jesús se bautiza el año 27, al año 34 son 7 años. Año 31, Jesús es crucificado. Mire qué interesante y qué detallado está esta profecía. ¿Okay? Ahora, eso es sumamente importante por la siguiente razón. Dijimos, ¿por qué no el decreto de Darío o el de Ciro? ¿Por qué tiene que ser el del rey Artajerjes? Bueno, porque el rey Artajerjes llena mejor las expectativas que se requieren para ese decreto. Porque el rey Artajerjes era de que se fueran, no solamente que se fueran a vivir allá, sino que levantaran su jerarquía, hablando del sistema religioso. Y usted puede leer ahí en Esdras 7, 25, 26, por favor, léalo, por favor, ¿sí? Ahí va a mirar usted cómo ve y impone leyes. Y el que no obedezca las leyes, que sea desterrado, que sea sacado fuera, o que sea castigado con multa, con prisión o con pena de muerte. Estamos hablando ahí del sistema judicial. Todo eso son detalles que el decreto de rey Artajerjes llenaba. ¿Ve? No solamente construir el muro, la ciudad o el templo, sino todo, incluyendo la jerarquía y también su sistema religioso. ¿Se da cuenta? Por eso es que eso llena mejor todavía. Ahora, ¿por qué el año 457? Muy fácil y muy sencillo. Ya dijimos que Jesús fue crucificado en el año 31, ¿verdad? Entonces, si es a la mitad de la semana, estamos hablando de años, recuerde, ¿ok? Vamos de la mitad de la semana, año 31, hacia adelante, año 34, Esteban es apedreado. Ahí tenemos ya el fin de las 70 semanas. ¿Ok? Aquí fueron las 70 semanas. Y recuerde, históricamente Jesús fue crucificado en el año 31. 70 semanas, se cumple en el año 34. ¿Ok? Facilito. Año 34, vamos hacia atrás ahora. Contemos, nomás restemos solamente, es lo que tenemos que hacer. Restemos. Vamos hacia atrás. Del año 34 hacia atrás. ¿Hasta dónde nos va a llevar?
hasta el año 457. Bueno, si usted resta nada más, 456. Pero luego recuerde que el año 1 se repite, ¿no? Entonces, tenemos ahí la parte donde llegamos ahora sí a 457 antes de Cristo, y allí es donde empieza, ahí es donde se da el decreto del rey Artajerjes. Y si usted sabe que las 70 semanas terminan en el año 34, y usted va en forma regresiva en los años, no va a llegar al de Ciro ni al de Darío tampoco. Imposible. Y es más, muy sencillo, mire. El cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos de la ley, ¿recuerda? Bueno, ¿qué tal si ponemos, y de paso que lo ha hecho, ha intentado cambiar los tiempos de la profecía? Las 70 semanas, la última semana, la gente, el mundo cristiano lo está poniendo en el tiempo del fin, la gran tribulación, 7 años de tribulación. Nada que ver con las 70 semanas, por cierto. Pero lo han desglosado de esa manera. Ahora, ¿cuál es el problema con eso, mis hermanos? Mire, muy sencillo. Digamos que Jesús, que murió en el año 31, recuerde, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, ahí tiene que morir. Jesús muere año 31, pero digamos que le vamos a agregar 10 años. 10 años, vamos a agregar 10 años a la profecía. ¿Ok? Ya no empezó en el año 457, sino que empezó en el año 437, ¿no? Son 10 años. Entonces ahora Jesús tendría que haber padecido y haber sido crucificado en el año 41. ¿Ok? No en el año 31. O le quitamos 10 años. Ahora Jesús tendría que haber sido crucificado en el año 21, no el 31. ¿Cuál es el problema con eso? Históricamente, mis hermanos, no existe tal evento. Históricamente está Jesús, año 31. De modo que ahí está la clave. Jesús fue bautizado en el año 27. Año 31 crucificado. Año 34, Esteban es apedreado. Ahí el pueblo judío pierde o termina la gracia para el pueblo judío. Y el pacto se va a todos los gentiles de ahí en adelante. Esa es las 70 semanas. Y ahora, mis hermanos, miren, si una persona varía con el decreto o varía el cumplimiento de las 70 semanas, ¿sabe? Se va a perder de la profecía más grande, recuerda. Esa profecía de los 2300 tardes y mañanas. Se me va a perder. Y le digo una cosita más. Cualquier persona que interprete correctamente, sin quitarle ni ponerle a la profecía de las 70 semanas, cualquier persona que interprete correctamente, ¿sabe? Tendría que aceptar que empezó el año 457 antes de Cristo Jesús. Automáticamente. Nomás vea la historia nada más y reste. Sin la Biblia, estimadamente. Históricamente, Jesús murió 31, 34, termina las 70 semanas, ahora vamos hacia atrás, 457. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Cualquier persona que acepte las 70 semanas tal y como están, tendría que aceptar los 2300 tardes y mañanas que terminaron en el año 1844 con el chasco. Entonces, una persona que interprete correctamente las 70 semanas tendría que aceptar el chasco como parte de la profecía anunciado en Apocalipsis 10. Y que de ese chasco saldría el grupo, el remanente de Dios que guarda los mandamientos y que tiene su testimonio, el testimonio de Jesucristo. Y ese pueblo que nace después del chasco, después de 1844, es nada más y nada menos que la iglesia adventista del séptimo día. Alabado sea el nombre de Jehová. 1863 se establece la iglesia adventista después de ese chasco. Sí, estaba anunciado. Y en realidad, ¿sabe? El chasco estaba anunciado para 1844, pero el enfoque completo que le va a dar Daniel más adelantito en los siguientes capítulos que vamos a mirar a continuación, es un juicio, el juicio de Dios. El juicio investigador. Por eso es que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Muy importante. Y eso viene más todavía, ¿no? De modo que, mis hermanos, eso es algo para que analicemos nada más y podamos entender lo que son las 70 semanas. Para mí, las 70 semanas es la profecía más importante de todas las profecías. Es la reina de las profecías, por así decirlo. Porque si esa profecía no se cumplió, ninguna otra tiene ningún sentido. Porque esa profecía no se cumplió, mis hermanos. Y eso va para todo mundo. Cristiano o no cristiano, adventista o no adventista. Si las 70 semanas no se cumplieron apropiadamente, 457 al año 34, ninguna otra profecía tiene sentido y no va a caber, no va a quedar en ningún parámetro que usted quiera poner profético. No cae y no queda. Número uno. Y aunque las trate de acomodar como usted quiera, no van a tener ningún sentido, porque si la profecía de las 70 semanas no se cumplió apropiadamente, anunciando el ungimiento de Jesús, anunciando la muerte de Jesús, donde él iba a quitar el sacrificio, iba a quitar el pecado, iba a terminar con la iniquidad, iba a vencer a Satanás,
Hermanos, si no se cumplió la profecía, ¿de qué más nos sirve todo lo demás? Jesús no murió. Año 31, si no es así, Jesús no murió en el año 31, en este caso su Salvador y mi Salvador. Entonces, de ahí en más, ¿sabe qué? Nada más tiene sentido. De modo que, si las 70 semanas no las entendemos apropiadamente, mis hermanos, ¿sabe? Cerremos nuestras Biblias y vámonos mejor a otro lado. Pero las 70 semanas se cumplieron al pie de la letra, mis hermanos, y alabado sea el nombre de Jehová, que como su pueblo sabemos y las entendemos y vivimos el mensaje apropiado también de esa manera, ¿sí? Leo el 27 una vez más. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, donde Jesús fue crucificado en el 31. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Después vendrá la apostasía. ¿Okay? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La destrucción en el tiempo del fin. Todo lo que hemos estado mirando, cómo el cuerno pequeño va a ser destruido, aquí está una vez más. Interesante, ¿verdad? Qué hermoso saber. La respuesta para esta pregunta del miércoles dice, ¿qué obra había de hacerse dentro del periodo de las 70 semanas? ¿Por qué solo Jesús puede lograrlo? ¿Ven? Ya miramos, ¿verdad? Lo que se tenía que lograr allí era terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y por supuesto ungir a el Santo de los Santos, a Cristo Jesús. Y por último, ¿por qué solo Jesús puede lograrlo? Cristo es el Hijo de Dios que vino a buscar lo que se había perdido, y Él vino con esa misión. Jesús dijo, para esto he venido, ¿verdad? Ahí en Juan 12. He venido a esto, Señor. ¿Cómo podría pedirte que quites esto de mí? Si a esto he venido, ¿verdad? A esto me has llamado, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. Bien, el jueves, mis hermanos, el candelario profético. Dice la pregunta aquí, lee Daniel 9, 24 al 27. Incluso en medio de la gran esperanza y promesa del Mesías, leemos de violencia, guerra, desolación. ¿Cómo puede esto ayudarnos a confirmar que en medio de las calamidades de la vida todavía hay esperanza? Bien, ya lo leímos, recuerda, le dimos bastante énfasis a todo esto, mis hermanos, de modo que la única parte para entender esta pregunta sería la última parte del 25. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar en la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y vuelvo a repetir, solamente hay que leer los libros que ya los estudiamos anteriormente, de Esdras y Nehemías, para que usted se dé cuenta tanto objeción que hubo para construir el templo, para construir el muro, para construir Jerusalén. Mucha guerra, mucho pleito, ¿verdad? Que a tal punto, recuerda, Nehemías dice, con una mano estaban trabajando y con la otra con la espada puesta allí, ¿verdad? En su mano, ¿verdad? Ahí desenfundada, con su espada desenfundada y con la otra trabajando. Imagínense qué angustia tan terrible había. Esa era la angustia de la que habla aquí, ya profetizada en el libro de Daniel, ¿verdad? Muy bien, de modo que dice la respuesta para esta pregunta. Dios ha mostrado una y otra vez que Él siempre tiene el control y cuida de su pueblo fiel. Y que no importa que aunque haya anuncios de guerras, aunque haya anuncios de calamidades y todo lo demás, mis hermanos, Jesús siempre va a estar cuidando a su pueblo, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy hermoso, mis hermanos. Ahora sí, las gráficas que les quería mostrar aquí bien rapidito. Esta gráfica está ahí en la lección de escuela sabática, en la parte del viernes precisamente, y hay 4 preguntas ahí en la parte del viernes que vamos a analizar. Esta gráfica está bastante buena, no tiene mucha información, los eventos que pasaron allí. Tengo una aquí que he compartido con ustedes a través de los grupos de WhatsApp. Hermanos, estas gráficas las compartimos en el grupo de WhatsApp, de modo si le interesa, únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí en la página, aquí de hecho en la descripción del video de YouTube, si está mirándonos a través de YouTube, en la descripción está un enlace donde usted puede entrar a los grupos, tanto al público como a los privados. Y esto la ponemos en ambos grupos. De modo que esto y otras gráficas más, ¿no? De cualquier información relevante de la escuela sabática, ahí la estamos dejando caer para que usted esté bien informado, ¿no? Pero esta gráfica está bastante completa. De hecho, la gráfica empieza del año 605 cuando el pueblo judío es tomado cautivo, ¿verdad? Donde Babilonia empieza a reinar. Y luego también menciona aquí el año 586, donde se destruye el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que fue el templo de Salomón. Después viene ahora en el 408, se restaura otra vez el templo y Jerusalén. Pero 457, mis hermanos, el decreto de rey Artajerjes, ahí empieza las 70 semanas, el año 34, y empieza también la profecía de
2300 días o años, como le quiera poner, hasta el año 1844. Pero aquí tiene esta gráfica que debe entender muy muy bien y detalladamente con sus notas apropiadamente, ¿verdad? 27, Jesús crucificado. 31, Cristo, perdón, el 27, Jesús bautizado. Año 31, Jesús crucificado, ¿verdad? Y allí tiene bien detalladamente esta información para que usted la pueda estudiar, tener en su Biblia. Incluso, mis hermanos, es muy buena idea tenerlo ahí en su Biblia y la pueda corroborar de vez en cuando, ¿verdad? Cuando alguien le pregunte las 30 semanas, pues, ahí rapidito tiene toda la información, ¿verdad? Mis hermanos, vamos adelante. La primera pregunta que aparece en el viernes dice: los eruditos han dicho, y con razón, que la profecía de los 2300 días y la profecía de las 30 semanas en realidad son una sola profecía. Ya dijimos que sí, ¿verdad? ¿Por qué dirían eso? Dice la pregunta. ¿Qué evidencias puedes encontrar para respaldar esa afirmación? Bien, ya junto con la gráfica que hemos mirado aquí, dice las 30 semanas, la respuesta de un servidor. Las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días. Son el tiempo de gracia dado por Dios para el pueblo judío. Esa es la respuesta para la primera pregunta que aparece allí. La segunda pregunta dice: ¿qué podemos aprender de la oración intercesora de Daniel que nos ayude en nuestra vida de oración intercesora? Primeramente aprendemos que no somos mejores o superiores a los demás y que todos somos pecadores, pero a la vez debemos orar unos por los otros. Ese es un mensaje que encontramos allí en esa oración de Daniel, ¿verdad? La pregunta número 3, que aparece en el viernes también, dice: el sacrificio de Cristo en nuestro favor es nuestra única esperanza. ¿Cómo debería esto ayudarnos a ser humildes y más aún a ser más amorosos y perdonadores? ¿Qué nos dice Lucas 7:40 al 47 a todos nosotros? Bien, lo vamos a leer. Creo que hay un poquito de tiempo, ¿no?, para leerlo. Nos dice Lucas 7:40 al 47. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, que un denario era el pago por un día de trabajo, por cierto, ¿sí? Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Ahí recuerda una fiesta ahí de Simón, ¿verdad? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 47. Y el último: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que, hermanos, ¿qué tantos pecados Dios nos ha perdonado a usted y a mí? Bueno, yo sé que son muchos los pecados que nos ha perdonado. Por eso tenemos la certeza y la seguridad que Dios nos ama mucho, ¿verdad? Dios nos ama mucho. Cristo ha perdonado, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, nuestros muchos pecados. Por lo mismo, deberíamos estar muy agradecidos por su amor misericordioso y su gracia redentora. Respuesta de un servidor, ¿verdad? La pregunta número 4 que aparece aquí y la última: fíjate cuán esenciales fueron las escrituras para la oración de Daniel y para su esperanza. A fin de cuentas, la nación fue salvajemente derrotada. El pueblo quedó exiliado, la tierra devastada y la capital destruida. Y, sin embargo, Daniel tiene la esperanza de que, a pesar de todo esto, el pueblo volverá a su tierra. ¿Dónde podría haber obtenido esta esperanza aparte de la Biblia y las promesas de Dios escritas en ella? ¿Qué debería decirnos esto sobre la esperanza que podemos tener también en las promesas de la palabra? La primera pregunta la vamos a responder, dice: en su experiencia diaria al ver las promesas de Dios cumplidas y su comunión y gran fe en Dios. Las promesas de Dios cumplidas me estoy refiriendo aquí a las promesas que Dios le había hecho a su pueblo y se habían cumplido anteriormente. Él ya las conocía y de hecho él había mirado cómo Dios lo protegía y cómo Dios había cumplido cada una de sus promesas, de sus profecías. De modo que al ver él la profecía en Jeremías, él sabía que Dios es un Dios justo y que Dios sabía y conocía el futuro. Y si Dios había dicho que Jerusalén iba a ser una vez más habitada por el pueblo judío, sucedería una vez más. Y eso era un gozo, por así decirlo, para Daniel.
solamente que todavía miraba que el pueblo estaba en pecado. Por eso es que Él intercede por el pueblo, ¿verdad? Muy amargamente y humildemente, ¿verdad? Por su pueblo. La segunda pregunta, ¿de qué deberíamos decir, qué debería decirnos esto sobre la esperanza que podemos tener también en las promesas de la palabra? La respuesta es, todas se han cumplido hasta hoy, y las que faltan también se cumplirán sin duda alguna. Mis hermanos, esto ha sido la lección de Escuela Sabática, la lección número 10, basada en el capítulo 9 de Daniel. Esperamos que haya sido de bendición para ti y para tu familia. Esperamos que todo esto te ayude a estar un poquito más cerca de Cristo Jesús. Y recuerda, esta profecía de las 70 semanas anunciaba la venida de Cristo Jesús. Es verdad que fue ignorada por muchos y muchos no esperaban a Cristo Jesús. Él llegó y ni siquiera lo conocieron. Es más, lo vitupearon, lo golpearon, lo asesinaron, lo mataron. Tanto así fue que no lo conocieron. Bueno, Jesús está por venir una vez más y ya nos ha dado las profecías también, nos ha dado las señales que Él viene pronto. ¿Será que la segunda venida de Cristo Jesús será como la primera para muchos? Que pensarán que, no, Él tarda, Él no va a venir pronto. Mis hermanos, Cristo viene y Cristo viene muy pronto y ya nos ha dado con certeza las señales para que usted y yo no nos perdamos, sino que estemos atentos a lo que está pasando. Repito, el pueblo de Dios estudia la Biblia, estudia las profecías para saber lo que viene, no lo que ya pasó y no lo que estamos viviendo en este momento. Lo que estamos viviendo hoy sabemos que se iba a cumplir porque la palabra de Dios ya lo había anunciado, ¿recuerda? Bueno, lo que viene más adelante, mis hermanos, es igual. Vienen cosas que ya han sido anunciadas y sin duda alguna, mis hermanos, usted y yo estaremos preparados porque somos el pueblo de Dios, somos el remanente de Dios. Y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios viniendo en gloria y majestad. Y claro, queremos que la suya sea parte de esa familia. Joel Medina, tu amigo y servidor, te dice y te desea que Dios te bendiga, que Dios cuide tu salida y tu entrada hoy y siempre. Y si no nos conocemos en este mundo, mi hermano, me gustaría conocerte allá en el cielo. Dios te bendiga. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo